Empezaremos con el origen del tabernáculo. Bienvenidos. Recordemos que desde el comienzo de la historia del hombre, Dios ha manifestado su deseo de habitar en medio de nosotros. Leemos en Génesis que Dios plantó un huerto y puso allí al hombre. En Génesis 3:8 revela su comunión con él. Dios se paseaba en el huerto. Pero esa dulce comunión se vio trágicamente interrumpida por el pecado. Posteriormente, el Señor establece varios pactos con el hombre para traerlo nuevamente a su presencia. Una de las manifestaciones más evidentes de ese esfuerzo divino que encontramos en el Antiguo Testamento es la construcción del tabernáculo que Dios ordenó construir a Moisés, de acuerdo al modelo que él le mostró. El tabernáculo es una representación, bajo figuras terrenales, de las cosas celestiales que le mostró posteriormente al apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 6:9 encontramos el altar de los sacrificios. En Apocalipsis 4:6, el mar de vidrio. En Apocalipsis 1:12, el candelero. En Apocalipsis 8:3, el altar de oro o el altar del incienso. En Apocalipsis 2:17, el maná escondido. En Apocalipsis 11:19, el arca del testimonio. Este deseo divino de acercarse al hombre se confirma aún en el orden de la construcción. No comienza desde afuera hacia adentro, como sería lo lógico, sino que lo primero que le ordena construir fue el arca, que era desde donde él se manifestaría al sumo sacerdote, para que éste sirviera de intermediario entre el santo y los hombres. Toda esta construcción terrenal tenía un solo objetivo, un objetivo central. En Éxodo 25:8 dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero, ¿qué es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es una simple tienda que fue hecha sobre el monte de Sión. A diferencia del tabernáculo de Moisés o del templo de Salomón, no se conocen las descripciones o dimensiones del tabernáculo de David. De acuerdo a la palabra, era una tienda abierta, la cual guardaba el arca del pacto y no tenía ningún velo cubriéndola. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel 6:17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Otros pasajes de referencia los podemos encontrar en 1 de Crónicas 16:1 y 2 de Crónicas 1:4. El tabernáculo de David en su esencia representaba la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos 15:16 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. En este pasaje vemos cómo Santiago tomó la palabra citando Amos 9, del 11 al 12, como defensa. Lo que Santiago dijo en esencia fue que la iglesia era un renacimiento del tabernáculo de David
y que las naciones gentiles buscarían su cobertura. David quería avivamiento y el pueblo quería avivamiento. Sin embargo, debido a que trataron de traer el avivamiento por esfuerzo humano y no de acuerdo al orden divino, el avivamiento tuvo varios errores. El primer error que hubo fue que no hubo preparación para alojar el arca cuando llegara. Nosotros necesitamos preparar nuestra casa natural y espiritualmente para la visita de Dios. El segundo error fue que los músicos no estaban santificados. No había orden divino en su música. La emoción humana no atrae la presencia de Dios, especialmente cuando los participantes no son limpios de la concupiscencia de la carne. Santificación significa ser separados. La sangre solamente nos separa si continuamos caminando en la luz. Antes que venga el verdadero avivamiento, el ministerio de la música de la iglesia debe separarse del mundo y de la carne. El tercer error: los sacerdotes no estaban santificados. No habían hecho los sacrificios necesarios para santificarse. En un cuarto error, vemos que no estaban transportando el arca de acuerdo al orden divino. No estaban de acuerdo con la palabra. Los sacerdotes debían llevar la presencia sobre sus hombros. En su lugar, llevaron el arca en una carreta de bueyes. Estos hombres estaban tratando de traer la presencia de Dios de una manera acorde a sus pensamientos. Por último, y el error más crítico, fue que un hombre tocó el arca. Cuando la carne entra en el avivamiento, algo muere. De hecho, el avivamiento murió junto con el ofensor. Estos errores trajeron como consecuencia la muerte de un hombre, lo cual llena a David de temor y decide dejar al cuidado de Obed-edom el arca. Lo vemos en 2 Samuel 6:10, donde dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Obed-edom era un cohabita de la línea levítica. Aquí es donde realmente comienza el avivamiento, en la casa de un hombre. La iglesia misma es solo un conjunto de hogares. Si no tenemos realidad en nuestro hogar, entonces no podemos tenerla en la iglesia. El verdadero arrepentimiento es evidenciado por las actitudes de nuestro ser. Es por eso que Dios está hablando hoy a los hogares. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra a la tierra con maldición. El arca de Jehová estuvo en casa de Obed-edom 3 meses, y la casa de Obed-edom fue tan bendecida que todo Israel lo notó. David también fue sacudido nuevamente para el avivamiento. Cuando las familias comienzan a arreglar las cosas en sus hogares, Dios puede traer la sanidad en un corto tiempo. El resultado de esta familia se encuentra en 1 de Crónicas 26, del 4 al 8, donde vemos que todos los hijos de Obed-edom llegaron a ser poderosos hombres de Dios. Durante estos 3 meses, y mientras el arca permaneció en la casa de Obed-edom, varias cosas se corrigieron. Si recordamos, anteriormente vimos los errores que se tuvieron. Ahora, David preparó un lugar para el arca de Dios. Posteriormente, David asignó a los músicos levitas. Los sacerdotes y los levitas se santificaron. El orden divino fue restaurado. Y por último, David trajo el arca. Posteriormente, al terminar los preparativos, se trajo con alegría el arca a la ciudad de David.
En 2 de Samuel vemos que dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. En el versículo 16 del capítulo 6 vemos que dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Mical representa el orden antiguo. Ella era descendiente de Saúl y nunca se separó de la casa de su padre. Uno de los más grandes obstáculos para un nuevo mover del espíritu es un apego al régimen antiguo. Muchos han acampado alrededor de un viejo mover de Dios, pensando que han alcanzado la cumbre de la espiritualidad. Mical odió el nuevo mover. Ella despreció las manifestaciones físicas de cómo se regocijaba Israel. Ella estaba decidida a ser leal a su padre y un mover de Dios anterior. Pero Dios pronunció esterilidad sobre ella y sería sin fruto por siempre. Esto nos lleva a la conclusión que definitivamente el tabernáculo de Moisés era ese tabernáculo donde presentaban el sacrificio, pero el tabernáculo de David es ese tabernáculo donde puedes llevar tu alabanza y tu adoración. Como sacrificio vivo, preséntate ante el Señor. David, por un breve periodo en la historia de Israel, guardó el arca en la tienda que había levantado para ella. Esa pequeña tienda sobre el monte santo denominada el tabernáculo de David llegaría a ser la figura de la iglesia en su más grande dimensión.